Radio Solidaria, la radio que edifica. Os saludamos en esta mañana a toda la audiencia de Radio Solidaria. Buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos. Martes 29 de abril de 2025, 9:20 minutos, 8:20 en las Islas Canarias. Después de el apagón que hemos tenido en el día de ayer, desde las 12:32, comenzamos la programación de Radio Solidaria, esperando respuestas. Aún no sabemos las causas reales, los motivos. La gente ahora mismo se hace muchas preguntas. ¿Qué vulnerables somos? Nos quitas la electricidad, nos quitas el internet y prácticamente no somos nada. Ayer sin duda fue un día bastante raro, pero sobre todo me impactó ver cómo España es un país solidario. Hemos visto imágenes de personas en medio de la carretera, los que viajaban en tren, los que estaban en metro, y hemos visto cómo personas les facilitaban alimentos, botellas de agua. Dentro de todo el caos que hemos tenido ayer, hemos visto una parte de España solidaria. Al 100% no hay electricidad en todo el país. Todavía hay algunos lugares donde falta esa electricidad, pero se puede confirmar en las próximas horas. No sé si ahora mismo nos estáis escuchando. Si estás conectado a Radio Solidaria, escríbenos. Queremos saber que estás ahí. Comenzamos este programa y lo vamos a hacer con este espacio. Gracias a vosotros. La crucifixión es un acto de Dios por el cual Dios cumple su propósito de asegurar la salvación eterna de millones de almas y abrirle la puerta del cielo, mientras que al mismo tiempo no compromete su justicia. Qué gozo nos da su compañía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando hablamos de la gloria que Jesús reveló en su primera venida, solemos pensar en su nacimiento, bautismo, milagros y enseñanzas. Sin embargo, no podemos ignorar los eventos previos a su muerte. Pero ¿qué nos enseñan las Escrituras acerca de la gloria de Jesús antes de morir? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, dará respuesta a esta importante pregunta en la serie titulada La crucifixión y la resurrección en Gracia a Vosotros. Juan 19, quiero animarlo a ir a Juan 19. El relato mismo de la cruz lo da aquí Juan. Los 4 escritores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan un relato de la cruz y haría bien en estudiar todos esos relatos y tener el retrato completo, pero el propósito de Juan, como siempre se declara en el capítulo 20 de su epístola, su Evangelio, versículo 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, y al creer tengamos vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Cada párrafo, cada retrato de Cristo aquí está diseñado para manifestar su gloria. Y usted podría pensar que eso no es posible o ciertamente difícil de hacer en la crucifixión, pero todo lo contrario es cierto. Su gloria se muestra incluso en su muerte y Juan lo presenta claramente. Así que permítame leer comenzando en el versículo 16. Juan 19.
Así que entonces lo entregó Pilato a Cristo a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Obviamente, todos entendemos que la crucifixión del Señor Jesucristo fue el acto más bendito de amor divino y de justicia divina que jamás ocurrió. Eso está en el corazón mismo de la fe cristiana, y mientras que los judíos fueron cómplices en rechazar a Cristo y desear que lo mataran, y los romanos en realidad fueron los que lo mataron, fue Dios quien estaba cumpliendo su plan al poner a su Hijo en la cruz. La crucifixión es un acto de Dios por el cual Dios cumple su propósito de asegurar la salvación eterna de millones de almas y abrirle la puerta del cielo, mientras que al mismo tiempo no compromete su justicia. Él tiene que castigar el pecado, y entonces lo castiga en Cristo. Esto protege su santidad. Pero Él también quiere perdonar a los pecadores, porque ese es su amor. El amor y la santidad entonces se encuentran en la cruz. Nuestro Señor Jesús no es una mera víctima de hombres injustos y malvados, aunque fue asesinado injustamente, de manera malvada e ilegalmente. Él murió voluntariamente. Incluso más que eso, Él murió voluntariamente en sumisión a la voluntad del Padre, que lo había enviado para hacer el sacrificio, para expiar los pecados de su pueblo. La muerte de Cristo en la cruz es el acto de amor más puro que jamás se ha llevado a cabo, es el sacrificio más perfecto por el pecado y el único que expía. Es el regalo más noble que el cielo jamás le haya dado a los pecadores, y es la forma más elevada de la justicia divina. Es un evento tan rico que una vida, una eternidad, no pueden absorber toda su gloria. La muerte del Hijo de Dios es la obra del Padre y del Hijo para proveer perdón para todos los que creen en Él. Conforme usted ve lo que acabo de leer, quiero que vea la gloria de Cristo manifestada en este evento. En la superficie, usted podrá pensar que hay poca gloria que se puede ver en la muerte de Cristo. Esta crucifixión horrible, donde el Hijo de Dios sin pecado es clavado en una cruz, colgando desnudo, prácticamente desnudo, ya que la ropa que tenía fue usada como objeto de apuesta al pie de la cruz. La vergüenza de esto es indescriptible.
la agonía de ello incomparable. ¿Hay alguna gloria para Cristo aquí? Si la hay, sería una especie de ironía, ¿no es cierto? Que cuando los hombres han hecho lo peor que pueden hacer, y en un sentido muy real, Dios ha hecho lo peor que Él puede hacer, su acto de juicio más masivo, todavía habría gloria vista en Cristo. Bueno, eso es lo que Juan quiere que veamos. Y lo señala de 4 maneras. Con referencia a la Escritura, con referencia al letrero sobre la cabeza de Jesús, con referencia a la simpatía que nuestro Señor demuestra y con referencia a su supremacía o su soberanía sobre el acto mismo de morir. Ahora ya hemos visto cómo el cumplimiento de la Escritura trae gloria a Cristo. Los detalles pequeños de su muerte que registra Juan tienen conexiones con las Escrituras del Antiguo Testamento. Vimos la gloria de Cristo en el cumplimiento de la Escritura. También vimos la gloria de Cristo en la señal o el letrero que se puso sobre él, el cual ofendió a los judíos, y esa era la intención de Pilato. Él era un gobernador romano que había sido chantajeado por los judíos para ejecutar a Jesús, y este fue su pequeño momento de venganza. Así que aquí está la ironía que aparece por primera vez en esta increíble sección. Es una ironía que los hombres malvados, hombres impíos, hombres ignorantes, haciendo lo peor que pueden hacer, estén cumpliendo las Escrituras. Es una ironía que el gobernador romano Pilato, impío, ignorante, queriendo vengarse y despreciar a los judíos, termine poniendo sobre la cabeza de Jesús una declaración que es absolutamente cierta. Y hay más ironías por venir. Veamos la tercera palabra que nos ayuda a seguir la corriente, la palabra simpatía. En el versículo 25, con las palabras, pero junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio entonces a su madre y al discípulo a quien amaba de pie cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. A partir de esa hora el discípulo la recibió en su propia casa. Aquí está un acto de simpatía hacia María, su madre. Hay al pie de la cruz solo 4 seguidores de Jesús. Habían muchos más que esto, como sabemos, pero solo 4 estaban allí. Los apóstoles habían huido, a excepción de un hombre, y ese es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y 4 mujeres. Fue algo muy valiente de hacer porque se estaban identificando con un criminal que estaba siendo ejecutado. Se necesitó valentía para presentarse. Más que valentía, se necesitó un amor abrumador y fuerte. La madre de Jesús simplemente es identificada por Juan como su madre, sin ni siquiera mencionar su nombre, lo cual es consistente al recordarnos el perfil bajo que María tiene en el Nuevo Testamento. Obviamente, ella fue escogida por Dios para ser la madre terrenal del Señor Jesucristo, pero ella no encuentra un lugar especial en la redención más allá de que ella dio a luz al Hijo de Dios. Atrás en Lucas 2 se le dijo que este niño había venido al mundo para el levantamiento y la caída de muchos, y por medio de él una espada atravesaría el alma de ella. Ella había creado al Hijo perfecto de Dios sin pecado en su hogar. Ella fue amada por Él con un amor que no era como ningún otro amor que ningún otro ser humano ha conocido jamás. Y en consecuencia, ella lo amaba de una manera que no podía amar a nadie más. Ella, siendo amada por Él de una manera que nadie jamás podría ser amado, y amando de una manera que nadie jamás ha amado, estaba unida a Él de una manera que ningún ser humano podría conocer jamás, excepto por ella. Y aquí termina en la cruz y una espada atraviesa el alma de ella. José ha desaparecido de los registros del Evangelio mucho antes de esto, sin duda está muerto. María ha sido cuidada por Jesús y hermanos y hermanas, pero en este punto ninguno de ellos cree en Él. En el capítulo 7 de Juan se nos dice que
no creían en Él. Así que ahora su madre necesita que alguien cuide de ella, alguien que cree en Él, alguien que crea firmemente en Él, alguien que lo represente a Él ante ella. Y ese alguien resulta ser el único discípulo que está ahí. Es el discípulo identificado como el discípulo a quien Jesús amaba. Él también está parado allí. Ese es Juan. En todo su evangelio, él nunca se refiere a sí mismo o a su familia por nombre. Él tiene un nombre, Juan. Él tiene un apodo, junto con su hermano Jacobo, y su apodo era Hijos del Trueno, Boanerges. Se habían ganado esos apodos porque eran nombres temerarios, audaces, tan temerarios y tan audaces que enviaron a su madre a preguntarle a Jesús si Él les daría el lugar de la derecha y el de la izquierda cuando Él viniera en su reino. Hombres algo egoístas, autopromocionándose, audaces, temerarios. De hecho, en el capítulo 9 de Lucas, ellos llegaron a un pueblo samaritano, y ellos fueron rechazados por ese pueblo. Estaban tratando de preparar un camino para que viniera el Señor Jesús, y la gente no quería recibirlo. Entonces, cuando Jacobo y Juan, Lucas 9:54, viendo esto, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Suena como hijos del trueno. Él se volvió y los reprendió y dijo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlos. Y se fue a otra aldea. Retrocedan. Hijos del trueno. Como digo, se habían ganado ese nombre. Pero algo dramático le ha sucedido a Juan. Porque conforme mira hacia atrás en su vida, desde su vejez, cuando escribió este evangelio, era un hombre muy grande cuando escribió este evangelio, y cuando mira hacia atrás y escribe esto, se ve a sí mismo completamente cambiado. Y así atrás, en el capítulo 13, cuando él tiene que referirse a sí mismo, él dice esto: estaba reclinado en el seno de Jesús, o inclinándose hacia Jesús, uno de sus discípulos a quien Jesús amaba. Y así es como él se refirió a sí mismo cuando escribió el relato de la cruz, capítulo 19. Así es como él se refiere a sí mismo nuevamente en la resurrección, en el capítulo 20, versículo 2. María Magdalena corrió, llegó a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Así es como se refirió a sí mismo en el capítulo 21, versículo 7. Cuando el Señor aparece, entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Ahora, de repente, él es el discípulo a quien Jesús amaba. Creo que eso lo abrumó, porque hay algo en ser un hijo del trueno que no le hace a usted necesariamente a alguien adorable. Él había experimentado el amor de Cristo y lo había transformado. Él llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Y si hay algo que identifica su evangelio, es que él entiende el amor de Dios y el amor de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. Es quizás el versículo más conocido de su evangelio. Cuando él escribió su primera epístola, se trata de amor en su totalidad. Así que aquí hay un hombre transformado, un hombre que una vez fue conocido por querer hacer descender fuego del cielo y quemar un pueblo entero, se ha convertido en el apóstol del amor. Y es porque él ha sido amado por el Señor que él ama a cambio. Entonces Jesús mira hacia abajo, ve a su madre, la hermana de su madre, que por cierto es Salomé, lo sabemos por los otros relatos de los evangelios. Ella es la esposa de Zebedeo, quien es el padre de, y por lo tanto es la madre de Jacobo y Juan. Y luego está María, la esposa de Cleofas, que es una forma de Alfeo. Ella es la madre de un apóstol, Santiago, hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago el Menor.
y la conocida María Magdalena, la mujer que Lucas 8 dice que fue librada de 8 demonios por el Señor. 3 de estas mujeres son llamadas María, lo cual significa amargura, un nombre muy popular porque era el nombre de Miriam o María, la hermana de Moisés. Muchas madres judías eligieron usar eso. Así que las mujeres están allí, pero el enfoque de Jesús está en su madre, a pesar de que ella no es nombrada, y eso es consistente con el hecho de que ella no juega absolutamente ningún papel en la historia de la redención, ninguno en absoluto. Ella aparece solo una vez más en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, donde dice que ella estaba allí en el aposento alto en el día de Pentecostés junto con los hermanos de Jesús que, después de la resurrección y antes del día de Pentecostés, habían venido a la fe en Jesucristo. Ella estaba allí. Nunca más hace referencia a ella en todo el Nuevo Testamento. Ella no juega ningún papel en absoluto en la salvación. Pero ella necesita ser cuidada. Ella no es un ser sobrenatural. Ella es una viuda que ha perdido a su amor más grande, su hijo primogénito, y el resto de sus hijos no creen en él. Ella necesita que alguien cuide de ella. Y entonces Jesús ve hacia abajo y la ve y dice, mujer, he ahí tu hijo. Y él está dirigiendo a María al apóstol Juan. ¿Por qué? Él ve al apóstol Juan, versículo 27, y dice, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Le dije la última vez que él dice, mujer. Usted podrá pensar que eso es un poco frío, indiferente. ¿Por qué no la llama madre? Bueno, eso desapareció 3 años antes de esto, cuando él comenzó su ministerio. El primer milagro que él hizo comenzó su ministerio en el 2 capítulo de Juan. Fue en las bodas de Caná. Esta es una familia bien conocida por la familia de Jesús. Caná es una pequeña especie de suburbio de Nazaret. Y se les acabó el vino. Y María viene a Jesús y dice, se les acabó el vino. Y Jesús dice, mujer, estoy seguro, creciendo como niño, que la llamó madre. Cualquiera que fuera la forma diminutiva de eso fuera para él en esa familia. Pero no más. Tan pronto como él entró en el ministerio, la relación en el nivel humano terminó. Terminó. Es un término, por cierto, de dignidad. No es en absoluto peyorativo, es un término de respeto. No es duro, no es descortés, es digno. Y conocemos su amor hacia ella. ¿Por qué? Lo que le está diciendo aquí es que cuide de ella. Pero mujer le recuerda lo que sin duda he escuchado antes, desde esa boda en Caná, que ya no tiene ella una relación con él, como ella la tuvo durante 30 años. Ella tuvo un adelanto de esto atrás en el capítulo 3 de Marcos. Jesús estuvo en un encuentro muy fuerte con líderes judíos, escribas, y él los está condenando en el 3 capítulo de Marcos. Y luego dice en el versículo 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos. Y estando afuera, le enviaron palabra y lo llamaron. Una multitud estaba sentada a su alrededor y le decían, aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Las Escrituras nos dicen que sus hermanos pensaron que estaba loco, demente. Entonces su madre y sus hermanos han venido a buscarlo. Respondiendo, les dijo esto, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Las relaciones humanas terminaron cuando él comenzó su ministerio. El apóstol Pablo entendió esto incluso desde su perspectiva. 2 Corintios 5, versículo 14, habla de la muerte de Cristo. Y luego, en el versículo 15, Él murió por todos y resucitó. Y luego en el versículo 16 dice, así que de ahora en adelante, nosotros no reconocemos a nadie según la carne, aunque a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. Una vez dice, yo, como perseguidor del cristianismo,
Una vez tuve una relación humana con Jesús, lo vi como un hombre que era apóstata, que era hereje, que era rebelde, que era una amenaza para el judaísmo, pero yo ya no tengo una relación con Él según la carne, ahora que sé que Él es el Salvador del mundo. Ella ya no tiene esa relación con Jesús. No significa que ella lo ame menos, y ciertamente Él no la amó menos porque Él amó a los suyos que estaban en el mundo, hasta el fin, hasta el extremo. Bendición eterna. Pero Él aquí está expresando su simpatía por su madre. Este es el corazón de Dios, incluso en medio del sufrimiento más horrible. Pero realmente desde el comienzo del jueves por la noche, y ahora que estamos el viernes, cuando Él está siendo crucificado, parece que Él ha estado derramando amor. Comenzó en el capítulo 13, cuando llegaron al aposento alto, y Juan escribe, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el máximo. Una muestra de amor literalmente brota de Él a partir de ese jueves por la noche. En el capítulo 14, su amor continúa. No estén tristes, los amo. Los amo hasta los límites de la deidad, el infinito. Los amo lo suficiente como para humillarme y lavar sus pies. Ese es un servicio humilde. Los amo lo suficiente como para prepararles un lugar, una habitación en el cielo. Ese es el servicio elevado. Los amo. Él está preocupado porque ellos sepan que los ama. En el capítulo 14 de nuevo y el versículo 16, Él dice, le pediré al Padre, Él les dará otro consolador. Él estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No quiero que sientan que no tienen ningún consuelo, no quiero que sientan que no tienen ayuda alguna. Versículo 18, nos dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros dentro de poco. El mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. Versículo 26, Él dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, los enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que os he dicho. No quiero que olviden nada, quiero que sepan toda la verdad. Así que estoy enviando al Espíritu Santo. Vengo ustedes en la forma del Espíritu. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo, versículo 28, vendré a vosotros. En el capítulo 15, versículo 11, Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Los amo lo suficiente como para lavarles los pies sucios y satisfacer sus necesidades más pequeñas. Los amo tanto que estoy preparando una habitación para ustedes en el cielo. Los amo tanto que vuelvo a ustedes en la forma del Espíritu Santo y les voy a enseñar todas las cosas y voy a traer todas las cosas a su memoria. Los amo tanto que voy a concederles mi paz y otra paz que no es como la del mundo. Les amo tanto que voy a darles mi gozo. Mi amor por ustedes es tan grande, versículo 13, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los amo tanto que voy a morir por ustedes. Los amo. Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que la muerte de Jesús es el acto más grande de amor divino que asegura la salvación de los creyentes y cumple el plan redentor de Dios, parte de la serie La crucifixión y la resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Entrenamiento Espiritual, el cual es parte de una amplia e importante serie de libros titulada Versículo a Versículo con John MacArthur, en donde el pastor John MacArthur, en esta guía de estudio en particular, le lleva a través de un curso de 4 partes sobre las disciplinas cristianas necesarias para el crecimiento espiritual. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, La crucifixión y la resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir,
escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez en Gracia a Vosotros. Radio Solidaria, la radio que edifica. Esta tarde, a partir de las 7, podrás escuchar de nuevo este espacio. A partir de las 7, esta tarde podrás escuchar de nuevo Gracias a Vosotros con John MacArthur. Nos confirman que en algunos puntos del país todavía no estamos emitiendo. De hecho, la programación en Radio Solidaria, en Internet y en la aplicación sí que funciona. Solo falta arreglar las diferentes emisiones que tenemos de Radio Solidaria en algunas ciudades. Recordar que todavía la electricidad no está al 100%. A lo mejor nos escuchas en una comunidad autónoma y lo que escuchas es silencio. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo se puede escuchar el silencio? En televisión hay un juego de palabras. La televisión se ha quedado en negro. Pero en radio se utiliza la expresión se ha quedado en blanco. No hay emisión. Ahora hay silencio. Si eso te pasa, es que todavía no está la electricidad al 100%. Los que sí que nos estéis escuchando, por favor, escribirnos vuestro nombre, desde qué comunidad autónoma nos escucháis. Esto va para largo. Lo que ha sucedido en el día de ayer nunca había sucedido en España. Y obviamente, el ciudadano quiere respuestas. No sé si nos van a dar respuestas los gobiernos, porque siempre van por la tangente, ¿verdad? Desvían un poquito la atención. Pero ayer Pedro Sánchez dejó abierta una puerta. Hay muchas hipótesis. Ciberataque, fallo técnico, juzguen ustedes. Quedan unos minutos para llegar a las 10. Nos gustaría contactar con nuestra compañera Jessica Juez, pero es un poco complicado. Todavía no tenemos el internet al 100%, así que la conexión con ella seguramente no es favorable. En unos minutos también vamos a escuchar a William Muñoz en el devocional. Y te confirmamos tertulia a partir de las 11 con nuestros invitados. Tertulia de actualidad. Te la ofrece Radio Solidaria y Solidaria TV. Manda tus saludos, escríbenos. ¿Desde dónde nos escuchas? Si hay oyentes que estáis en otros países, por favor, también escribirnos. 607-824-824. Si nos escuchas fuera de España, el prefijo de España es más 34 y después el número 607-824-824. Después del apagón, viene la luz, o se hizo la luz. Y qué mejor que predicar a la luz del mundo,
a Cristo. Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre de Luis Palau, quien en este día comienza con una nueva serie de mensajes titulada Un corazón ardiente. Así que yo le invito a que tome su Biblia para seguir de cerca la lectura de los pasajes de hoy y escuchar este primer mensaje de la serie. Muchos saludos, mis queridos amigos oyentes de todo el mundo de habla hispana. Sí, nuevamente aquí estamos frente al micrófono y estamos con unas ganas tremendas de compartir algo que está ardiendo en mi corazón. En verdad, he titulado el estudio de este día Un corazón ardiente, o quizás un corazón que arde, como a usted le plazca más. ¿Recuerda usted de dónde salió esa frase, un corazón ardiente? Estamos pensando en el libro de Lucas, capítulo 24. Jesucristo había sido enterrado. Al tercer día sale de la tumba, resucita. Y resucitado, entre otras cosas, un día, el mismo día, va caminando una pareja, hombre y mujer, o dos amigos hombres, cuando Jesucristo se les acerca. Los escucha hablar. Les empieza a explicar el contenido de las Sagradas Escrituras. Luego parte el pan. Y cuando parte el pan, estos dos individuos reconocen a Jesús. Cuando lo reconocen, Jesús desaparece. Y entonces se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Notó usted? ¿No ardía nuestro corazón? Así dicen estos dos individuos. En una palabra, el corazón de ellos estaba en llamas, el corazón de ellos estaba en fuego, el corazón de ellos ardía. Ardía, ¿por qué? Primero, porque Jesús les estaba hablando. Y segundo, paralelo, conjunto, porque les abría las Escrituras. Ah, mi amable oyente, yo no sé en qué situación está usted allí en este momento, escuchando mi voz y estudiando la palabra de Dios juntos, pero le pregunto de entrada nomás, ¿está ardiendo su corazón? ¿Hay una llama en su alma? ¿Hay fuego en su espíritu por el Espíritu Santo de Dios? ¿Se acuerda lo que dijo el gran profeta Juan el Bautista? Juan el Bautista en San Mateo capítulo 3 y versículo 11 dijo estas palabras preciosas. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ah, en la Biblia, el bendito Espíritu Santo de Dios se nos revela en diversas figuras. Por ejemplo, la paloma que descendió sobre Jesús cuando salía del bautismo. El Espíritu Santo dice que es una fuente de agua viva que salta para vida eterna. El Espíritu Santo es una agua refrescante. Pero uno de los cuadros más vívidos en toda la Biblia acerca del bendito Espíritu de Dios es el cuadro de fuego. En el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, dice que como llamas de fuego descendían sobre el pueblo de Dios. Y aquí el profeta Juan el Bautista dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El fuego acompañaba al Espíritu Santo. Mi amable oyente, ¿tiene usted un corazón ardiente? Cuando yo era un muchacho joven, recién empezaba a seguir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Dios me dio un corazón ardiente. Y mi corazón todavía arde dentro de mí tras todos estos años por los perdidos y por las masas confundidas y descarriadas. ¿Usted tiene todavía el corazón ardiente? Hay muchos que comienzan en la juventud con un corazón en llamas, se entregan de lleno a Jesús y a servir a su nación por amor a Jesús con un fuego tremendo. Pero pasan los años y la llama tiende a apagarse. Pasan los años y la llama se empieza a desaparecer y se empieza a enfriar.
Yo tengo un corazón que arde. Mi corazón arde, está lleno de fuego por los perdidos y las masas confundidas de nuestro mundo. Primero, mi amable oyente, yo veo a las masas y las veo a las naciones, y veo su perdición espiritual, veo el dolor que sufren, la agonía que están pasando, y reconozco que hay una sola respuesta básica para las necesidades de las naciones y las masas perdidas, y es el Evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación predicadas, son el secreto de la vida eterna y la solución y la salvación para las masas confundidas y perdidas de nuestro mundo tan corrompido. He viajado por Europa predicando la bendita palabra de Dios, y aunque soy latinoamericano y mi idioma original es el español, por la gracia de Dios el Señor me ha llevado a predicar su santa palabra a Alemania, a España, a Dinamarca, a Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, y Dios ha querido bendecir. ¿Sabe lo que yo veo en Europa? En Europa veo dureza y cinismo. Están endurecidos los europeos. Muy pocas almas tienen ternura para con Dios. En la América Latina, por otro lado, yo veo un tremendo hambre espiritual. Todavía las masas latinas dicen, dime, ¿cómo encuentro salvación? Dime cuál es el camino de la vida eterna. Dime qué dice la Biblia. Gracias a Dios, mi amable oyente, que en nuestro continente latinoamericano todavía las masas quieren saber, todavía tienen hambre, todavía hay ternura de conciencia en el mundo latinoamericano. Por eso, mi querido hermano, mi amada hermana que me escucha, usted láncese con vigor, láncese con fuego, no se deje atemorizar. Hay hambre en el mundo latino. Oh, por supuesto, hay mucho pecado, ya lo sé. Hay mucha malicia, por cierto. La violencia ha crecido en varios países, pero todavía en el alma latina hay hambre de Dios. En el alma latina hay ternura para con Dios, para con nuestro Señor Jesucristo, aquel que nació de la bendita Virgen María, que murió en una cruz tras una vida santa, que fue crucificado pero que resucitó. Hay ternura. En los Estados Unidos y en Canadá, ¿sabe lo que yo veo? Veo confusión y sectarismo. Ay, Señor, la confusión que tienen los pobres norteamericanos. Una confusión porque es una mezcla increíble. Es cierto que han llegado gentes de todos los países a Estados Unidos, pero le digo la verdad, mi amable oyente, están confundidos. Ahora están llegando religiones orientales todavía con toda la confusión que tienen ya los occidentales. Llegan religiones orientales que confunden aún más la situación. Por el momento la América Latina casi no tiene confusión. Es puro cristianismo o pseudocristianismo. Gracias a Dios es nuestra oportunidad para presentar al bendito Jesús, para que las masas latinas, tanto la gente obrera como la gente pudiente, se enamoren de Jesús y lo sigan como la Biblia lo enseña. ¿Y el África? ¿Qué le puedo decir del África? Mi amable oyente, del África hay dos cosas. Primero, gran crecimiento entre los cristianos. Millones de africanos dicen que quieren ser cristianos, al punto tal que se dice que para el año 2000, más del 50% de la población del África, en vez de ser paganos y animistas, van a decir que son cristianos. Pero ¿sabe qué? También hay herejías. Digo herejías con prudencia, no por ofender. Faltan maestros de la Biblia en el África. Si algún oyente mío tiene la pasión de ir al África, que vaya al África para enseñar la santa palabra de Dios y la sana doctrina que hemos aprendido por la misericordia de Dios, gracias a los buenos maestros de Biblia que hemos tenido en la América Latina. Y del Asia, ¿qué le puedo decir del Asia? Es una virgen preciosa. Espiritualmente el Asia es virgen, porque no ha sido corrompida con falso cristianismo o pseudocristianismo. Hay pequeños rinconcitos en que ha estado la iglesia, pero esencialmente la China, India, todas las islas del Pacífico son territorio virgen para la palabra de Dios. Ojalá que de su iglesia y de la juventud surjan de América Latina quienes vayan a la Asia, al África, a Europa y a todo el mundo de habla hispana proclamando las buenas nuevas de salvación, porque hay hambre de Dios entre el pueblo. Alabado sea Dios. Hasta mañana y que tenga un corazón ardiente, mi amable oyente. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net.
info@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Llegamos hacia el segmento de la música. Hoy nos acompaña la agrupación Rojo con la canción Por Conocerte. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti. Por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti, conocerte mi Jesús, a ti. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Ayúdanos a mejorar tu experiencia en Radio Solidaria. Siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible y su opinión es fundamental para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que les emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entre en radiosolidaria.com/encuesta. Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programación. Queremos saber qué programas son sus favoritos, qué géneros musicales les apasionan y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. Regresa a España con su banda de músicos en vivo, Cristín de Clario, con su tour La Novia. Será el mes de mayo en las ciudades de Murcia, miércoles 14, Málaga, viernes 16, Valencia, sábado 17, Madrid, domingo 18 y Barcelona, sábado 24.
Más información en reinoeventos.com o llámanos al 643-467-059. Tengo 1000 historias de tu fidelidad. ¿Te lo vas a perder? Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82. O contáctanos a info@sefaradisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice: Pero hija, aún sigues ahí. Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada? Pero tú escuchas: Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Cómo conectar con los españoles para hablarles de Jesús? ¿Cómo superar el rechazo o la indiferencia? ¿Cómo encender la pasión por compartir el amor de Dios en nuestro país? Ven a Encendidos, los días 21 al 24 de mayo, en la Casa de Ejercicios San José de El Escorial. Con Mark Hove, presidente del Estudio Bíblico Moody. Talleres prácticos, actividades creativas e innovadoras para evangelizar hoy. Encendidos, un encuentro para pastores, evangelistas y creyentes que sueñan con un avivamiento en España. Más información en encendidos.es. Escúchanos en radiosolidaria.com. Las 10:12. Comenzamos la segunda hora del Magazine de Amigos. Has escuchado Cruzada con Luis Palau. Has escuchado también unos consejos publicitarios que siempre vienen bien. Y continuamos contigo. Mientras se prepara William Muñoz, en breve nos ofrece el devocional. Saludamos a la audiencia que ahora mismo nos está escuchando. Hay muchas zonas en el país que ahora mismo no sintonizan Radio Solidaria. Hay otras que sí. Alfred ahora mismo está conectado a Radio Solidaria desde Valladolid. Dios les bendiga, hermanos. Aquí en Valladolid, gracias a Dios, ya está todo volviendo a su normalidad. Pero ayer fue un mal momento sin electricidad en todo el país. Gracias, Alfred, por este comunicado. Gracias por enviarnos este reporte. Saludamos a la audiencia de Valladolid. ¿Tú desde dónde nos escuchas? ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres en esta mañana escuchar un tema musical? ¿Participar con nosotros? Escríbenos como ha hecho Alfred. 607-824-824. Vamos a escuchar un tema musical patrocinado por Librería Los Olivos y en unos minutos te ofrecemos devocional, pero además te vamos a ofrecer una reflexión. Ayer, antes del apagón, eran las 12:32, estábamos presentando una reflexión sobre Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esas fueron las últimas palabras que emitimos en Radio Solidaria antes del apagón. Esfuérzate y sé valiente.
Qué curioso, que es una promesa para ti y para mí. Esforzarnos cada día y confiar en que Dios está con nosotros. Nos puede fallar la electricidad, nos puede fallar la familia, nos puede fallar la economía, el trabajo, nuestros amigos, pero Dios nunca falla. Y esas fueron las últimas palabras que hemos emitido aquí en Radio Solidaria. Esfuérzate y sé valiente. Posesión de la tierra prometida, pon tu fe en acción y ahora esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar tu camino, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor. Prosperar todo lo que te emprendas. El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, no lo olvides. Confía y él hará lo que al hombre le parece imposible. Mares abrirá, enviará maná. Si le pegas a la peña, agua brotará. Confiesa su palabra y verás que algo creyendo plenamente. Cruza el Jordán, toma posesión de la tierra prometida, pon tu fe en acción y ahora esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar tu camino, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar todo lo que te emprendas. Cruza el Jordán, toma posesión de la tierra prometida, pon tu fe en acción. Esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar tu camino, mi hermano. Esfuérzate y sé valiente, sé más que vencedor y harás prosperar todo lo que te emprendas. Esfuérzate, y sé valiente. Esfuérzate. Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. Y en este día quiero compartir con cada uno de ustedes un devocional titulado Tu verdadero valor. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y de actualidad. Vamos a tratar el tema de la autoestima. Y esto tiene que ver con cómo pensamos sobre nosotros mismos y cómo nos valoramos a nosotros mismos.
Podemos decir que una definición de autoestima es la evaluación emocional, general y subjetiva de una persona de su propio valor. Por tanto, alguien con baja autoestima se considera poco valioso, mientras que alguien con alta autoestima se considera demasiado valioso o muy valioso. Gran parte del mundo deriva su autoestima en diversas cosas en las cuales pone sus expectativas, como las riquezas, la apariencia, la fuerza, la ocupación, la popularidad, la celebridad y las relaciones. Debemos entender que es inevitable que la autoestima de estas personas o estos individuos suba y baje constantemente en función de cómo les va en esas categorías en las cuales ha puesto su expectativa, especialmente cuando tendemos o tienden a compararla con otras personas. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo podemos abordar este tema? ¿O qué dice la Biblia con respecto a la autoestima? ¿Cómo vamos a determinar cuál es nuestro valor verdadero y cuál es la verdadera fuente de nuestro valor? Bueno, como tal, este tema de autoestima no aparece en la Biblia, pero en la Biblia habla muchas cosas acerca de quiénes somos, cómo hemos sido creados y cuál es el valor que Dios nos da con respecto a todas las cosas. El hecho de que fuimos creados a la imagen del único Dios eterno, omnisciente, omnipotente y omnipresente, podría fácilmente convertirse en una tentación para que nos volvamos orgullosos. Es por eso de que siempre debemos recordar que nuestra existencia y nuestro valor reside no en nuestra propia fuerza ni en nuestras propias capacidades, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si nos preguntamos por qué la gente lucha tanto con su propio valor, por qué luchamos tanto con esto, la respuesta se resume fácil y sencilla. Esto se da debido a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída nos lleva siempre a alejarnos de Dios. Y esto trae varias consecuencias. Comúnmente pensamos que el hombre caído es simplemente una criatura imperfecta que necesita mejorar. Pero no es solo esto, sino que el hombre caído también es un rebelde que debe de poner las armas. Las Escrituras hablan de la humanidad en nuestro estado caído como pecaminosa y sin valor. El pecado nos aleja de Dios. La Biblia dice que no hay ni uno que sea justo. No hay nadie que pueda hacer lo bueno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón, por cuanto nos hemos convertido en enemigos de Dios, por cuanto no somos dignos de estar en su presencia, sino que merecemos la condenación y la muerte, necesitamos restaurar nuestra relación con Dios y por tanto nuestro valor. Cuando verdaderamente conocemos qué es lo que Dios espera de nosotros o por qué hemos sido creados, es cuando entendemos nuestro valor y no cuando ponemos nuestra mirada en las cosas pasajeras, en las cosas que no provienen de Dios. El mayor regalo que tenemos es entender verdaderamente qué valor tenemos a través de Cristo, pues al arrepentirnos de nuestro pecado y creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, nos reconciliamos con Dios. Y ese valor que estaba perdido por nuestro pecado se recupera y se recupera mediante la fe en la justicia de Cristo, mediante esa nueva naturaleza. Como creyentes recuperamos el valor que Dios nos dio en el principio, en la creación. Quiero que tengas en cuenta estas cosas. Primero, todos los seres humanos fueron hechos a la imagen de Dios y por lo tanto son valiosos. Número 2, Dios nos ama y nos ha regenerado. Es por su misericordia, por su gran amor, que Dios nos da vida a través de Cristo. Tercero, Jesús murió por nosotros y ha aplacado la ira de Dios hacia nosotros. Dios demuestra ese amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuarto, Dios nos redimió de la esclavitud del pecado y nos ha dado poder para buscar la santidad. Aunque éramos esclavos al pecado, en Cristo somos libres y ahora podemos ser santificados por medio de Él. Quinto, Dios nos ha transferido su reino glorioso. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Sexto, Dios es nuestro amigo.
Porque nosotros que antes éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Cristo mediante su muerte. Ahora somos salvos y somos hechos amigos de Dios. Séptimo, somos justos a los ojos de Dios, puesto que Cristo está en nosotros. Y es por su gracia que somos justificados mediante la redención en Cristo Jesús. Octavo, hemos sido adoptados por Dios. Nosotros que antes estábamos lejos de la presencia de Dios, ahora somos llamados hijos suyos por medio de Jesucristo. Noveno, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es el Espíritu mismo quien da testimonio de que somos hijos de Dios, pues Cristo es vivo en nosotros. Y décimo, hemos sido dotados de manera única para el servicio en el reino de Dios. Nadie puede tener un mayor concepto de sí mismo, un concepto más alto de lo que es, sino más bien debemos de pensar con moderación de lo que somos, puesto que todo lo que podemos llegar a ser o podemos reflejar es porque Cristo vive en nosotros. Y si no fuera así, nada de esto se reflejaría en nuestras vidas. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, pero sobre todas las cosas tenemos la luz de Cristo que brilla en nosotros. La verdadera base de nuestro valor no se encuentra en las cosas de este mundo, sino en nuestra correcta relación con Dios. Y es posible que solo mediante la fe en Cristo y los dones que nos ha otorgado el Espíritu podamos vivir una vida conforme a Dios y no tengamos necesidad de buscar aprobación en otras cosas, sino en su palabra, en su presencia y en servirle con nuestra vida. A diferencia de la autoestima, que siempre es fluctuante, que siempre va como las olas del mar que vienen y van, nuestro valor no cambia ni puede cambiar, puesto que nuestro valor está arraigado en el amor de Jesucristo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la indigencia, ni el peligro, ni la violencia. Nada nos puede separar de ese amor. Por eso lo que tú vales no se puede basar en las riquezas, en la aprobación de otras personas, ni siquiera en los sentimientos. Lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente te da el valor que necesitas o que debes tener, es que Cristo es la roca, la cual está plantada en tu corazón. Somos vencedores por medio de Cristo y nada nos podrá separar de su amor. El amor de Cristo se ha manifestado en tu vida y en la mía y nos ha dado un valor incalculable, pues fue por amor que se entregó en la cruz para que tuviésemos esperanza y fuésemos salvos por medio de su sacrificio. Hoy quiero recordarte que nada puede quitar el valor que tienes, pues Cristo pagó un precio muy alto por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Tu televisión limpia y diferente en solidariatv.com. Vivimos tiempos extraños en que los fundamentos aparentemente sólidos de nuestras culturas se tambalean, dejándonos inseguros y temerosos de lo que pueda venir. Hoy necesitamos tener sanas doctrinas, revelaciones proféticas, avisos y advertencias basadas en la roca estable, inmutable que es Dios en su palabra y revelada a través de su Hijo Jesucristo. Miguel Díez, presidente y pastor de la ONG Remar, tiene a tu disposición más de 20 libros en los que podrás compartir las aventuras de la vida de fe de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Milagrosas aventuras misioneras actuales, revelaciones proféticas que se cumplen ante nuestros ojos y avisos sobre los que todavía faltan por cumplirse. Enseñanzas, todas ellas basadas en la Escritura bíblica. Adquiriendo estos libros no solo alimentarás tu alma con sana doctrina, sino que colaborarás a que muchos necesitados reciban la ayuda urgente que necesitan. Todos los beneficios de la venta de estos libros son donados a la obra social de la ONG Remar. Los puedes adquirir en Librería de los Olivos, calle Clara Campo Amor 1 y la web librerialosolivos.com. Donde hay necesidad, en tiempos de dolor y desesperación, tú puedes ser parte de la solución.
Remar SOS. Tu ayuda lo hace posible. Si quieres ser parte de esta gran obra, 902-444-117. Vicente tiene 3 años. Vive en Cuenca. Y de mayor quiere ser bombero. Leila tiene 2 hermanos, Jaime y José. Y sus padres los abandonaron cuando eran muy pequeños. Isabela, con problemas de vista, pero con amor y esperanza, quiere ayudar a otros. Sara es de Mozambique y no puede caminar. Tú también puedes ser parte de su futuro. Visítanos pan.remar.org. Nada para ti, esperanza y ayuda para ellos. Tu televisión limpia y diferente en solidariatv.com. Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Estamos de vuelta. Teníamos pensado ofreceros en el día de ayer una reflexión, pero en medio de esa reflexión se produjo el apagón que ha afectado a la nación de España, a la nación de Portugal y al sur de Francia. 10 horas después de que España sufriera el gran apagón, el gobierno ofrece la primera explicación al suceso, a esta anomalía, dicen fuentes del gobierno. A las 12:33 y durante 5 segundos se han perdido o han desaparecido súbitamente 15 gigavatios de la energía que en ese momento estaba en el sistema, o lo que es lo mismo, desapareció el 60% de la energía que se estaba consumiendo en el país en ese momento. Eso sí que explica el gran apagón. De imprevisto se perdió más de la mitad de la energía que se precisaba. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Eso es lo que manifestó Pedro Sánchez. Esa misteriosa desaparición es lo que ha sumido en la jornada de este lunes a España en un gran caos. Fuentes del gobierno explican que a esta hora se siguen investigando las causas de esta anomalía. Qué curioso, tienen ya la solución, pero no saben cuál ha sido el problema. Fuentes del gobierno han manifestado también, unas horas antes, a media tarde, que esto ha provocado desesperación en los especialistas. Especialistas que, por cierto, todavía no han podido aclarar lo que ha sucedido. Lo que no ha podido concretar tampoco ahora el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es cuando la anomalía iba a quedar completamente subsanada. ¿Cuánto se tardará en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos con certeza. Nunca había sucedido una caída a cero. Los datos que ha dado al filo de las 11 de la noche, como decíamos, más de 10 horas ha tardado el presidente del gobierno en hacer una rueda de prensa, es que se ha restablecido el 50% del suministro eléctrico nacional. El apagón fue a las 12:30 del mediodía ayer lunes. En algunas ciudades, la electricidad ha vuelto a las 7 de la mañana del día siguiente. Ocurre que la luz vuelve de manera desigual, por lo que las necesidades son distintas en función de la zona. Hay comunidades, según ha dicho Pedro Sánchez, que están solo al 15%, mientras que otras, el servicio está prácticamente restablecido. ¡Qué vulnerables somos! Dependemos del Internet. Estamos un día sin Internet y no sabemos qué hacer. Estamos un día sin electricidad y no sabemos qué hacer. Ayer, los medios de comunicación hablaban de tranquilidad. ¿Puedes transmitir tranquilidad a una persona que ahora mismo está encerrada en un ascensor durante 7, 8 o 12 horas? ¿Puedes transmitir tranquilidad a un paciente
que necesita una máquina para respirar? Hay hospitales aquí en España que siguen trabajando con normalidad. Pero también hay deficiencias en las telecomunicaciones. La crisis provocó que antes de comer el gobierno protagonizase una primera reunión de crisis en la sede de Red Eléctrica. Pensando en esto, me teletransportaba al momento en que Dios envía las plagas a Egipto. Y una de esas plagas era la oscuridad. Qué interesante. Algo que ha sucedido a nivel nacional aquí en España, también en Portugal, en el sur de Francia. En el Antiguo Testamento también había sucedido. Se han producido varios apagones en varios países y en varias ciudades y me gustaría recordarlos. Por ejemplo, el apagón de Nueva York. Esto fue real, año 1977. La ciudad quedó sin luz durante 25 horas. ¿Sabes qué se produjeron durante esas 25 horas sin luz? Saqueos, violencia. Cuando se apagan las luces externas, se revela lo que hay en el corazón de las personas. Hablaba con mi padre y me decía que en uno de los establecimientos, en un centro comercial, el famoso Mercadona, no sé si en América Latina o en los Estados Unidos o en otro país a nivel internacional donde tú nos estés escuchando, el Mercadona es una empresa conocida, pero me decía que reinó el caos en ese lugar. Tenemos también el ejemplo del apagón de Venezuela en el año 2019. Millones quedaron sin electricidad por días. Se interrumpieron hospitales, transporte y comunicaciones. La dependencia de la luz física revela nuestra necesidad aún mayor de una luz interior, de una luz eterna. Tenemos también el apagón en la India en el año 2012. 600 millones de personas sin luz. El mayor apagón de la historia. Y uno cuando ve estos ejemplos tiene que hacerse la reflexión. Cuando las estructuras humanas fallan, Dios sigue siendo nuestra fuente de luz, fuente de vida. Y a Él podemos conectarnos. Jesús habló también sobre la luz verdadera. No solo se trata de ver físicamente, sino de caminar en verdad y en justicia. La luz de Cristo es la que nos guía en tiempos inciertos. Tú y yo estamos llamados a ser luz en el mundo. Cuando este mundo está en tinieblas, en oscuridad, tú y yo tenemos que reflejar la luz de Cristo. ¿Qué hago cuando, entre comillas, todo se apaga en mi vida? Recurrir a la palabra de Dios como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, verso 105. ¿Cómo reaccionamos cuando se producen estas noticias? ¿Cómo reacciono en tiempos de crisis, en tiempo de incertidumbre? ¿Estoy siendo luz para otros en su oscuridad? ¡Qué noticia! Toda la península ibérica, excepto Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, afectando también a Portugal y al sur de Francia, sin luz, sin corriente, sin energía. Más de 12 horas, incluso en algunos municipios de España, más de 15, 16 horas. Y esto comenzó a las 12:33, momento en que Radio Solidaria estaba ofreciendo una reflexión sobre Josué, esfuérzate y sé valiente. Y en ese momento estábamos diciendo estas palabras, estaba justamente un servidor en ese momento diciendo, esfuérzate y sé valiente, cuando se apagaron las luces del estudio. Nos quedamos a oscuras. Un desajuste repentino, según los expertos,
entre la demanda y la producción energética provocó una desconexión del sistema eléctrico peninsular del resto de Europa. Cortes de electricidad, de comunicaciones, suspensión de servicios esenciales, activación del plan de preparación ante riesgos. De hecho, cerca de los estudios, estábamos viendo a los caza haciendo maniobras. Nunca había visto yo en mi vida un caza de cerca haciendo una maniobra y sobrevoló el techo de Radio Solidaria de los estudios. Nunca la había visto. De camino a casa vimos varios militares haciendo marcha por los caminos. Iban armados. Porque siendo sinceros, que haya un apagón en todo el país significa que uno se tiene que poner manos a la obra. Significa que el ejército, significa que las autoridades tienen que defender el país de un posible ataque. No me sorprendió que pasáramos por una ruta hacia casa y viéramos a militares desfilando en fila india armados. Incluso tenían walkie-talkies, tenían radios. Y me sorprendió, y cuando los vi dije, algo gordo puede estar pasando para que el ejército salga a patrullar. Cuando la oscuridad cubre la tierra. ¿Hay profecías bíblicas que hablan sobre la oscuridad? El profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 2, dice lo siguiente: «Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Esta profecía apunta a un tiempo en que la humanidad estará envuelta en confusión, en maldad, en desesperanza. No es solo oscuridad física, es ceguera espiritual. Es la pérdida del rumbo moral, es la ausencia del temor de Dios. Y esto lo vamos a ver en los próximos días, en el final de los tiempos. Por eso quería presentarte esta reflexión, comparando el apagón que hemos vivido aquí en España y llevándolo a lo espiritual. ¿Qué representa la oscuridad en la Biblia? ¿Te has puesto a pensar en esto? En el Éxodo, juicio divino, como en las plagas de Egipto. También la oscuridad representa la ignorancia del camino correcto. Y sobre todo, la presencia del pecado. Dios responde ante la oscuridad. Y lo que hace Dios es enviar la luz verdadera en Cristo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Es decir, que nosotros tenemos que reflejar su luz. Y Jesús, como luz, nos da esperanza en medio de la oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que dice el Salmo 23. Versículo 4. Por eso, en tiempos de oscuridad, tenemos que mantenernos firmes en la fe. Aunque el mundo se oscurezca, tú puedes caminar en la luz si permaneces en Cristo. Y además, si permaneces en Cristo, puedes ser luz para otros. Muchas casas en este día han encendido velas. Al no tener electricidad se recurre a las velas, se recurre a las lámparas de aceite. Una sola vela en una habitación oscura, hace toda la diferencia. La oscuridad no será eterna. Viene un amanecer donde la gloria de Dios será visible. Aunque las tinieblas cubran la tierra, el Señor hará resplandecer su luz en nuestros corazones. No tengas miedo, no te rindas. Eso es lo que se produjo en el día de ayer: miedo, confusión, caos. No había información, no podías conectarte, no sabías qué estaba pasando. Muchas personas padecieron ansiedad, estrés.
Que el Señor nos ayude cada día a reflejar su luz en este mundo en oscuridad. Que nuestra luz pueda impactar a nuestra sociedad. Yo espero que en las próximas horas hagan una rueda de prensa desvelando el motivo real de este apagón. Yo lo siento, pero con estas cosas soy muy crítico. No me creo lo que dicen los gobiernos. Ni el gobierno de España, ni cualquier otro gobierno que va en contra de Dios. Hemos hablado hace unos días atrás, en la Semana Santa, ¿verdad? La semana de la Pasión de Cristo. Vimos ese juicio injusto contra Jesús. Si le hicieron un juicio injusto a Jesús, los fariseos, los romanos y todo el pueblo comprado, ¿cómo no nos van a engañar ahora? Lo primero que van a hacer es manipular nuestros pensamientos, nuestra mente. Y a veces nos creemos todo lo que nos dicen. No, es que lo ha dicho este medio de comunicación, y como ese medio de comunicación es profesional, esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo no puedo creerme un gobierno que está en contra de Dios. Yo no me puedo creer un gobierno que ha dado, por ejemplo, la espalda a Israel. Yo no estoy a favor de un gobierno que promueve leyes que atentan contra los niños, que atentan contra los ancianos, que atentan contra las mujeres, que atentan incluso contra el hombre. Porque eso es lo que se está promoviendo en ciertos gobiernos. Por eso cuando un presidente de gobierno con estos ideales sale a dar un discurso, yo no me lo creo. Esperemos que digan la verdad de lo que ha sucedido. Y la verdad saldrá a la luz, porque nada queda oculto. Nos podrán engañar a ti y a mí. El hombre nos podrá manipular, nos engañará. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y quería presentarte esta reflexión. Una reflexión que habla sobre la luz, haciendo una comparación con lo que hemos vivido aquí en España en el día de ayer. Cuando se apagan las luces, la luz de Dios en medio de los apagones debe resplandecer. En nuestros corazones. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Mientras esperábamos a que regresara la energía, la electricidad, yo, mi esposa, nuestro hogar, estábamos confiados en Dios. Confiados en que Él nos protege, Él nos cuida. Vendrán esos tiempos de oscuridad. Y más que nunca tenemos que agarrarnos a Dios, agarrarnos a esa luz que brilla en medio de la oscuridad, la luz de Cristo. Que Dios te bendiga.